Würzburg, en el sur de Alemania, es una ciudad de cuento de hadas. Su belleza barroca y sus viñedos ocultan una verdad aterradora. Este lugar tan hermoso fue el escenario de una de las cacerías de brujas más brutales de la historia. En Würzburg no solamente quemaron brujas, quemaron personas. Por miedo, por histeria y por la incapacidad de la sociedad de lidiar con el caos. Porque si bien hace siglos la sociedad perseguía a supuestas brujas, hoy la cacería continúa. Quizás ya no en hogueras, pero el miedo, el odio y el pensamiento de desprecio en grupo siguen aquí entre nosotros. Hoy nos perseguimos los unos a los otros, odiamos diferentes opiniones y defendemos nuestra opinión como verdad absoluta. La verdadera pregunta que nos debemos hacer no es qué pasó aquí en Würzburg, sino por qué seguimos haciéndolo. Para entrar un poco en contexto, vamos a viajar al pasado, a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. La ciudad tan turística que acabas de ver era completamente diferente. Era una sociedad al borde del colapso, golpeada por una profunda polarización social. Piensen en olas de tsunami como si fueran desgracias. El devastador impacto de la guerra de los 30 años había dejado la región en ruinas. Las cosechas fracasaban una tras otra, causando una hambruna generalizada, y las plagas se llevaban vidas sin piedad. La gente en ese momento histórico vivía con miedo, incertidumbre y frustración. Y en la mente humana, cuando la vida se vuelve incontrolable, se necesita una razón, un enemigo invisible. Es un mecanismo de defensa psicológico. En lugar de enfrentar la verdad del caos y la impotencia, se busca un chivo expiatorio externo al que culpar por todo. Würzburg, bajo el mandato del príncipe obispo Julius Eckta von Mespelbrunn y luego su sucesor, Philipp Adolf von Ehrenberg, eligieron las brujas. Se construyó una narrativa de caos, no era por la guerra o la mala suerte, sino por la influencia diabólica. Pero en el fondo, el enemigo real no eran las brujas, era el miedo. Era la incapacidad de la sociedad de aceptar que el mundo siempre será un lugar caótico. Y una vez que la sociedad tiene un enemigo, puede canalizar toda su frustración y odio en él, uniéndose bajo una falsa sensación de propósito y orden. La verdadera maldad no estaba en la brujería, sino en la histeria colectiva. Y aquí, en esta fortaleza, se crearon mecanismos de terror. Pero, ¿cómo se propagó tan rápido la paranoia? Esto sucedió a través del sesgo de confirmación. La gente no buscaba la verdad. Su mente, bajo la presión social, estaba programada para buscar evidencia que confirmara lo que ya se creía. Por ejemplo, una mujer que vivía sola, un niño que enfermaba, un vecino que te miraba mal. De pronto, todo encajaba en la narrativa que las autoridades estaban creando. Cada coincidencia era una prueba. Cada sospecha se convertía en verdad. Y el terror no solo se basaba en la creencia, se basaba en la manipulación. Las confesiones se obtenían bajo tortura. La disonancia cognitiva jugaba un papel crucial. Era más fácil para la gente aceptar la historia de que su vecina era una bruja malvada y poderosa que aceptar la realidad de que la crueldad más grande provenía de las mismas autoridades que supuestamente los protegían y que lo que realmente pasaba es que eran impotentes ante el caos de su época. Bajo una presión extrema, la mente cede, no para decir la verdad, sino para que el sufrimiento termine. La mente bajo presión está dispuesta a crear una realidad paralela. El patrón es aterradoramente familiar. Hoy la caza de brujas no ha terminado, simplemente ha cambiado de forma. Ya no se hace en la plaza de un pueblo, se hace en las plazas digitales y en los medios de comunicación masiva. El miedo, la rabia y el pensamiento de odio siguen aquí. En la actualidad la gente no persigue brujas, persigue a las personas que piensan diferente a ellos. Nos llenamos de odio por las ideologías, la política, la religión e incluso vemos como muchos movimientos que defienden intereses que a todos nos importan se convierten en violencia. Cada quien defiende su ideal como la única verdad y se niega a respetar las diferentes opiniones. Nos perseguimos los unos a los otros, convencidos que nuestro lado es el lado correcto. ¿Y cuál es nuestro chivo expiatorio hoy en día? Las plataformas digitales y los medios de comunicación son el caldero donde se cocina esta nueva histeria colectiva. Estos medios nos encierran en cámaras de eco,
donde solo vemos lo que confirma nuestras creencias, amplificando nuestras certezas y silenciando a quienes piensan diferente. Y este no es un problema de tecnología, es un problema psicológico. Nos estamos programando a nosotros mismos para odiar lo que no entendemos y nos es diferente. En un mundo de millones de opiniones, la mente saturada busca la simplicidad. Y el algoritmo nos la da presentándonos a nuestros enemigos ya bien etiquetados y bien definidos. Y de esta forma, cada vez que atacamos una ideología, a un político o un movimiento, sentimos la misma falsa sensación de propósito que sentían los cazadores de brujas. Y precisamente esa sensación de orden en medio del caos es la que nos hace tan vulnerables. Würzburg hoy es un símbolo de paz y belleza, pero su historia es un recordatorio turbio y vital. La cacería de brujas no fue un evento medieval aislado, fue la demostración de lo que una sociedad puede hacer cuando el miedo, la desinformación y la polarización social se apoderan de la razón. Nos obliga a preguntarnos si nosotros realmente somos inmunes a la histeria colectiva y también nos obliga a mirar hacia adentro. La verdadera maldad no era la brujería, era la incapacidad de la gente de tolerar la ambigüedad y la diferencia, de aceptar la complejidad del mundo sin buscar a quién culpar. Esa incapacidad en actualidad no se ha ido, simplemente se ha vestido de modernidad. El verdadero desafío hoy en día no es cazar brujas, es detener la cacería de nuestra propia mente, cultivar el pensamiento crítico y la humildad intelectual para cuestionar lo que creemos y lo que nos dicen. Porque la única forma de no ser parte del problema es convertirnos en la solución. Y es aquí donde el espejo de esta ciudad nos muestra su verdad más profunda. Nos dice que la historia no es solo un libro, es una fuerza viva que moldea el presente. Porque la verdadera magia negra no es la que conjuraban las brujas, es la que nos hace creer mentiras sin cuestionar.